Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Listo, entonces, toda vez que estamos acá un poco lejos de, de una señal, eh, solamente vamos a orar y, ¿sí? Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por darnos la vida un día más. Gracias, Padre, porque podemos estar saliendo de Lima por un par de días y gracias porque ya llegamos con bien acá a Churín, estamos acá disfrutando ya de este hermoso lugar. Oramos, Padre, por la reunión de esta noche, bendice a Rocío, está compartiendo tu poderosa palabra. Amado Dios, oro que sea tu Santo Espíritu el que nos trae el mensaje en esta. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas de Un Café con Max. Buenas noches con todos. Pastor Willy, Juancito, Isabel. Espero que el maestro y Caleb también puedan escuchar, pero de todas maneras, finalmente es el Espíritu Santo quien obra en nosotros y nos ayuda a escuchar inclusive, ¿no? Bueno, el título de hoy, de esta reflexión más que nada, le puse entre signos de interrogación, temor y temblor. Y es que es importante, creo yo, que vayamos analizando siempre los fundamentos que debe tener el cristianismo, ¿no? O sea, hay ciertos temitas, ciertos puntos que son importantes que nos ayudan a crecer como cristianos. El texto principal, porque obviamente por ahí vamos a coger algunos otros, es Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. La iglesia de hoy, es decir, pues estamos hablando de todo aquel que es cristiano, ¿no? Entonces de ahí estamos partiendo por lo que es iglesia, justo lo que decía noches atrás el maestro, que la iglesia somos la comunidad, la asamblea, el pueblo de Dios, cada uno de nosotros. Y por ser iglesia, y la palabra viene de eclesia, que significa asamblea, también tenemos que entender que no somos iglesias aisladas, o sea, uno solo no es iglesia, lo somos en conjunto. Por lo tanto, estamos hablando del conjunto de cristianos, de creyentes, ¿no? Por la diversidad de iglesias locales que existen en la actualidad, ¿no? A lo que se refería el maestro con edificios, ¿no? Las estructuras en donde nos reunimos y las enseñanzas que se van recibiendo en muchas iglesias actuales, se está descuidando mucho, justo lo que decía al inicio, algunos fundamentos del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y uno de los puntos que a mí me parece demasiado importante es hablar de la adoración. En alguna oportunidad con ustedes también tuve la oportunidad de hablar de este tema de la adoración y decíamos que adoración no solamente es cantar, que no se trata solamente de un momento especial, también es adoración, sino que estamos hablando de una entrega total, ¿no? A nuestro Señor y podemos adorarlo en cualquier momento, porque desde el momento que lo reconocemos como Señor, ya lo estamos adorando. Pero esa adoración muchas veces no tiene la base fundamental de un adorador, ¿no? Pues el Señor nos dice que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Qué importante esa segunda palabra. Ya sabemos
cómo quiere que lo adoremos, en espíritu, no en estatuas, no que pongamos algo delante, porque podemos adorar a cualquier cosa y poder, y de alguna manera ser idólatras cuando colocamos algo delante de Él, ¿no? En su lugar. Pero qué importante también analizar que lo adoremos en verdad, ¿no? Y justamente este texto, que lo voy a leer de Filipenses 2, del 12 al 13, habla de una parte muy importante porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Estamos hablando de su palabra, estamos hablando de mandatos, estamos hablando de normas que nos pone el Señor, ¿no? Su palabra en general es verdad. Y para adorarlo necesitamos saber cómo adorarlo, ¿no? Hemos dicho en primer lugar en espíritu y en verdad. Y bueno, vamos a hablar de esa verdad un poquito, ¿no? Y es verdaderamente un problema en el mundo de hoy, en el cristianismo de hoy, porque hay una mentalidad que estima que todo lo relacionado con juicio se refiere mucho a ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? No se ve, quizá porque no se analizan tampoco las profecías, quizá, pero no se ve a un Jesús que lo vemos como Cordero, pero de repente no lo vemos como el Señor que es, o no lo vemos de repente como el que va a venir para juzgar, ¿no? Entonces, cuando se habla de juicio, siempre se nos dice que somos legalistas, que somos religiosos, porque estamos hablando de juicio, pero hay que ver de qué manera se está hablando de juicio, ¿no? No estamos hablando del juicio que ejerce un humano hacia otro. Obviamente ahí sí, si estamos diciendo, tú por hacer esto vas a ser condenado, que no sé qué, ahí sí estamos ejerciendo una legalidad, una religiosidad. Pero cuando hablamos de una de las características de nuestro Señor, también es juez, ¿no? Entonces, hay una tendencia en la teología o también le llaman el evangelio progresista, reformista, ¿no? En la actualidad hay una tendencia de ver la gracia de manera, yo diría hasta pervertida, ¿no? Porque lo digo así porque en realidad no tiene nada que ver con la verdad que viene de la palabra de Dios, y es que se cree que Dios al salvarnos por gracia nos permite todo, ¿no? Nos permite todo, postula que por la gracia Dios está contento con todo el mundo, haga lo que haga, ¿no? Y es un enfoque totalmente errado de la gracia. Al hablar de caminar del temor y temblor que nos habla Filipenses 2, surgen inmediatamente también los detractores que también nos vuelven a decir, sí, pues son religiosos porque al Señor no se le tiene temor ni temblor, pero es trágico porque en realidad debería ser uno de los pilares fundamentales de todo creyente. Es decir, mostrar reverencia, a eso se refiere el temor, ¿verdad? Nosotros que ya conocemos de la palabra, sabemos que cuando nos habla el Señor de temblor, o mejor dicho, cuando se nos habla en la Biblia de temor, estamos hablando de ese temor santo, de esa reverencia a nuestro Señor. Entonces, temor y temblor es importante para tener en cuenta esa reverencia que le debemos mostrar, ese respeto que le debemos mostrar, esa prioridad que tenemos que tener cuando hablamos, cuando entendemos o comprendemos a nuestro Dios y saber que Él es santo, ¿no? Entonces, por ser santo, Él merece una adoración con temor y temblor. Ahora, esta palabra también, bueno, porque estamos hablando un poco del temor y temblor y hemos agarrado Filipenses 2:12, pero nos habla de este temor y temblor también en otros textos bíblicos. Hay un problema central en una doctrina que se dice doctrina de fe cuando no se tiene reverencia al Señor, no se le tiene justamente eso, no se le tiene como Señor,
¿no? Se habla de un Dios, incluso hay palabras o hay canciones que se hablan de Jesús solamente como el amigo, ¿no? Como el maestro, como el salvador, inclusive por ahí algunas más, entre comillas, osadas, lo llaman como el flaco, ¿no? Y yo pregunto, no digo que esté mal que yo lo sienta muy cercano a Jesús, ¿no? Y lo amemos de esa manera muy cercana, por una relación que tenemos con Él. Pero no podemos olvidar que es nuestro Señor, ¿no? Así como es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Bien, entonces el Espíritu Santo va a llamarnos ahora, porque es importante, ¿no? De que tengamos este punto de vista, o mejor dicho, no punto de vista, sino concretamente un fundamento de la fe, porque el mismo Espíritu nos va a guiar a la verdad, dice, ¿no? Entonces, cuando nos habla en Filipenses, nos dice que es el mismo Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ni siquiera para decir que no podemos, ¿no? No podemos entender, ¿no? Es un poco también lo que decía el pastor Juan, hay que tener cuidado a quién escuchamos, porque hay muchos que no escuchan a Dios, ¿no? El que no escucha a Dios, ¿cómo puede ofrecer a otros una guía si no escucha a Dios, ¿no? Y sabemos que la principal forma de escuchar a Dios es su palabra y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en el Salmo, por ejemplo, Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Claramente esta porción de la palabra pues nos está diciendo que la sabiduría deriva, nace, se origina del temor de Dios, ¿no? Es decir, de tener a Dios como nuestra prioridad en nuestra vida, porque cuando hablamos de tenerle reverencia, sumo respeto, estamos entendiendo que Dios es nuestra prioridad. Ahora, esa palabra también es importante porque es muy interesante que a veces se cree que poner a alguien o algo por prioridad es solo ponerlo de primero, pero detrás hay una recatafila de cosas, ¿no? Detrás vienen otras cosas que también consideramos que van en segundo, tercer, cuarto puesto, ¿no? Pero no es así. Cuando hablamos de prioridad, más bien estamos diciendo que esa recatafila que viene detrás, que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que decidimos, tiene que estar sujeto a Dios. Entonces, recién ahí nosotros estamos diciendo que tenemos prioridad por nuestro Dios y verdaderamente lo estamos adorando, porque Él es lo principal y todo lo que leemos o escuchamos, como decía el pastor Juan, lo que vamos a consumir, ¿no? Leer, oír, ¿no? Todo lo que vamos a meter dentro de nuestra mente va a estar sujeto a Dios, va a estar sujeto a lo que Él nos dice y su palabra. Y qué bonito también el texto de 2 Corintios 10 del verso 5 que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? O sea, todo aquello que está en nuestro pensamiento, tenemos que pasarlo por el filtro, y no es un filtro mundano, no es un filtro humano, es el filtro de Cristo, ¿no? A la manera de Cristo. Ese es nuestro único filtro de todo cristiano, Cristo. Y porque él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, precisamente cuando damos la prioridad a nuestro Señor es que empezamos a caminar en su sabiduría, como nos está diciendo el Salmo 111, ¿no? Y por lo tanto empezamos a tener una perspectiva de reino. Recuerden que cuando hablábamos de reino, no estábamos hablando del cielo, ¿no? Porque el cielo es nuestra primera morada. Pero cuando hablamos de reino, el reino de los cielos, ¿no? Pero cuando hablamos del reino milenial, estábamos hablando de esa otra etapa que vamos a pasar cuando venga Jesús, ¿no? En su segunda venida. Y bueno, sería todo un tema hablar también de nuestro estado final, que sería la Nueva Jerusalén, ¿no?
cielo o reino de los cielos, el reino milenial y la nueva Jerusalén, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que nuestra mentalidad de reino es aquella que quiere seguir los pasos de Jesús, ¿no? Seguimos sus huellas. No es fácil a veces seguirle el paso, o muchas veces, a Jesús, pero como dice su palabra en Filipenses 2:12, ¿no? Y 13, en el 13 en realidad, que dice que es Dios mismo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y quiere que nosotros podamos hacer. Pero para eso pone primero en nuestro interior el querer, ¿no? Y es que en verdad, ¿no? Decíamos, no vamos a ser perfectos mientras estemos en este cuerpo físico, pero sí cuando vemos, por ejemplo, cuando hemos visto o nos hemos enterado de la inauguración de los Juegos en Francia, yo creo que a muchos de nosotros no solamente nos ha dado tristeza, nos ha indignado, ¿no? Nos ha indignado que se hayan burlado de nuestro Señor. Y nos duele cuando nosotros mismos cometemos errores fuertes y le pedimos nuevamente perdón a Dios. Nos ponemos a cuentas con Él, precisamente porque el Espíritu nos está llevando a la verdad, porque el Espíritu es el que escudriña, ¿no? Y nos hace ver el error. No vivimos ya en tinieblas, porque vivimos en la luz que tenemos dentro de nosotros. En esta parte de la palabra, ¿no? Nos ponen el verbo ocupaos, ¿no? Ocupaos, o en español, ocúpense, ¿no? Que indica resultados. Entonces, cuando nos están hablando de resultados, nos refuerza lo que decíamos anteriormente, que vamos a ir cambiando, que vamos a ser diferentes, porque Dios es quien nos va transformando. Es decir, luego de ser salvos, ¿no? Por gracia, se verán los resultados en cómo somos ahora, ¿no? O cómo somos a partir de que hemos recibido esa salvación. La salvación nuestra muestra, pues, los frutos, ¿no? Los frutos. ¿Cuándo? En el aquí y el ahora. Pero ¿cómo lograr esos cambios, esa transformación, si no tenemos temor ni temblor ante el nombre de Jesús, ante el nombre de Jehová? ¿No? Ante el león de Judá, ante el Dios admirable. ¿Cómo no? Si no tenemos temor y temblor. Precisamente la iglesia actual, decíamos al principio, no está demostrando, no está mostrando esos frutos poderosos, porque la iglesia en su nueva reforma también ha quitado de sus púlpitos otros fundamentos como el temor y temblor, ¿no? Por ejemplo, no vemos unciones, señales, maravillas, sanidades, que justamente también lo comentaba tanto el pastor Juan como el maestro Max, ¿no? Entonces, y todo lo que Jesús mismo nos dijo que haríamos, ¿no? Que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos ha dado su poder, ¿no? Nos ha dado autoridad para hacerlo, ¿no? Poniendo un punto de partida, por ejemplo, cuando nos decía el mismo Jesús echar fuera demonios. La iglesia ya recibió entonces el poder de Cristo Jesús, pero se está viendo a un Jesús débil, ¿no? Muchas veces se le está mostrando a los demás un Dios, un Jesús que es hermano, que es como decía al principio, de repente es muy pata, muy amigo, pero no se le pone la parte importante que es Señor. La iglesia hoy en día es prácticamente inexistente con tantas situaciones que se presentan, ¿no? La guerra que está batallando Israel, los problemas que está pasando Venezuela, y eso por mencionar los que están calientitos, por decirlo así, pero en nuestras escuelas, ¿no? En las escuelas de otros países, todavía no sucede acá en el Perú, pero en las escuelas de muchos países están poniendo, como decíamos en una oportunidad, drag queens para que sean contadores de cuentos de niños, por ejemplo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos seguimos quedando callados ante aquello. Decimos, qué pena, qué cólera, pero ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, por eso es que quizá porque tememos mostrar, ¿no? A los demás que hay que tener temor y temblor ante el Señor, ¿no?
Algo que dijimos en prédicas pasadas, creo que cuando hablábamos de la Santísima Trinidad, que es muy importante justamente conocer a Dios, pero a Dios bíblico, ¿no? Si no adoramos a Dios, al Dios de la Biblia, ¿a quién entonces estamos adorando? ¿No? Estas iglesias que muestran falsificaciones del poder de Dios y le están dando paso a las fuerzas demoníacas, sabiéndolo o sin saber, ¿no? Pero sí, y cuando nosotros estamos adorando, solamente hay dos posibilidades: o adoramos a Dios, o cuando no adoramos a Dios y creemos estarlo adorando, ¿a quién estamos poniendo ahí, no? ¿Quién se está metiendo en esa adoración? Porque se está desvirtuando la adoración real. Mucho de lo que se considera, por ejemplo, hoy en día, adoración a Dios o muestras del Espíritu Santo, cuando se dice, no estoy en contra de, y sí creo en el poder del Espíritu Santo en cuanto a que hay muchas manifestaciones, como por ejemplo, que te pongas manos y te puedas caer, ¿no? Sí creo en esas cosas, pero ¿cómo creer en aquellas iglesias donde empiezan a bailar estrepitosamente, caen al piso, se golpean, gimen, lloran? No sé, o sea, yo digo, ¿hasta qué punto, no? Se está haciendo un show, ¿no? Para que la gente, para atraer a la gente, ¿no? ¿Cuántos shows se está haciendo para atraer a la gente? Y en realidad lo único que se está consiguiendo es tener falsos creyentes también, ¿no? Si hay una falsa doctrina, hay falsos creyentes, porque la gente está viniendo por el show, ¿no? El mundo se ha convertido en, en la mirada de las iglesias actuales, ¿no? Como decíamos anteriormente también, hay tantas iglesias actuales donde hay mucho humo, hay mucha música, hay mucho rock, pero ¿cuánto hay verdaderamente de la presencia de Dios ahí, ¿no? Hay pastores y predicadores que dicen, por ejemplo, que el Antiguo Testamento es obsoleto. Otro error, otra mentira del enemigo. Jamás el Antiguo Testamento va a ser obsoleto. Muy diferente es que digamos que nosotros vivimos en el Antiguo Testamento, que nos guiamos de las prédicas, especialmente de los libros, tanto del Evangelio como de las cartas, porque hablan de la motivación del cristiano, ¿no? De cómo el cristiano ha de caminar. O sea, leer las cartas de Pablo son una maravilla, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Filipenses, estamos hablando de un Pablo que está metido en una cárcel, pero asquerosamente, ¿no? En las cloacas, en un lugar donde apesta, está amarrado y sin embargo dice, regocíjense. Entonces, estamos hablando de un Pablo que no es que él estaba sentadito en un trono y de ahí estaba hablando, ¿no? Entonces, esas señales son las que deben guiarnos a nosotros, ¿no? A los cristianos de hoy. Y no creer, vuelvo a decir, en aquellas cosas que no vienen de Dios. Por eso es importante también que uno de los dones del Espíritu Santo que todo cristiano tiene es el discernimiento de espíritu. Es real, no es solo para algunos, es para todos, porque cuando sentimos, o sea, en nuestro interior el Espíritu Santo nos está indicando, no te vayas por aquí, no escuches esto, salte de aquí, corre de ahí, de ese lugar. Más bien, ¿cuánto es que nosotros le hacemos caso? Sería la pregunta, ¿no? Porque el Espíritu nos está llamando a verdad siempre. En el Salmo 2:11 dice, servid al Señor con temor y regocíjate con temblor, ¿no? Entonces, si le quitamos a este salmo tanto el temblor y temor y temblor, ¿qué queda? Un servicio, ¿no? Donde de repente ni siquiera nos estamos gozando, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿quieres regocijarte de tu misma adoración hacia el Señor? Entonces esa adoración tiene que tener una suma reverencia para que verdaderamente veamos el gozo real, no ese gozo que ahorita estamos, ¡ay, qué chévere la canción! ¿No? Adoramos, nos vamos a la calle, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos en la misma situación, no hay crecimiento, entonces no ha habido nada en esa adoración, ¿no? No ha sido una adoración real. Y es que también otra cosa importante es
que las iglesias están queriendo atraer gente, pero la adoración no es para, o sea, cuando yo quiero adorar al Señor, no es importante. Si viene un montón de gente o si viene un grupo pequeño, lo importante es que yo estoy adorando al Señor por quien Él es. La adoración es por quien Él es, no es por lo que recibimos de Él. Lo amamos y le agradecemos, somos gratos por todo lo que recibimos de Él, pero lo adoramos precisamente porque es nuestro Señor, nuestro Dios, el único digno de toda adoración, honor y gloria, ¿no? Por eso, por quien Él es. En Hebreos 12, 28, 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra cosa que también se nos llama religiosos o legalistas es cuando hablamos de fuego consumidor de nuestro Señor, ¿no? Porque Él es santo, así de simple. Fuego consumidor, tan simple porque Él es santo, 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 ¿no? Entonces, precisamente nosotros no podemos en este cuerpo podernos presentar delante de Él porque su santidad nos consumiría, ¿no? No podemos, o sea, el que Él sea santo, precisamente porque nos ama tanto, es que mandó a su Hijo a liberarnos del pecado para que podamos tener una relación con Él. En pecado no podemos tener una relación con Él, es imposible, Él es santo. Por eso Él también nos dice, ¿no? Sean santos como yo, su Padre, soy santo, ¿no? A eso estamos llamados, porque ya Él nos separó y nos ha dejado el Espíritu Santo dentro, ¿no? La profunda reverencia del corazón y el santo estupor no son legalistas, sino que ni se oponen tampoco a la fe y al amor, ¿no? Sino que servir a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor piadoso, sabemos que lo hacemos precisamente por quien Él es, porque le estamos dando su lugar, porque estamos siendo, decimos, sí, yo lo adoro, y Él está, o sea, estamos, digamos que estamos cumpliendo con el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Que nos ha dado nuestro Señor Jesús. O mejor dicho, lo resumió en dos, ¿no? Porque ya estaba el mandamiento de nuestro Padre desde antiguo. Por ejemplo, un alma abatida debe meditar más en la misericordia y en el amor de Dios para estimularse a sí misma a la fe y al amor, ¿no? Un alma abatida necesita, digamos, centrarse más en el amor de Dios, en su misericordia. Pero ¿qué pasa cuando un creyente ha recaído? ¿En qué debe meditar? Meditar en la santidad y majestad de Dios, ¿no? En que tenemos que decirlo aunque nos cueste, Dios odia el pecado, ¿no? No hay consonancia entre su santidad y el pecado, ¿no? Entonces eso debe estimularnos al arrepentimiento para regresar a Dios, y hay un temor y temblor, porque ¿cómo no vamos a temblar y a tener temor de estar alejados de Él? Es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, muchos escuchan los sermones como, por ejemplo, como si el propósito fuera evaluar al orador, qué tal lo dijo, cómo lo dijo, si oró bonito, si fue un buen predicador, ay, sí, muy bonita su prédica, ¿no? Pocos prestan atención a lo que escuchan, ¿no? Incluso, no recuerdo, creo que el pastor Willy, creo que en alguna oportunidad decía, ¿no? Salimos del púlpito y si le preguntamos a todos los que han salido, ¿cuántos se acordarán del texto bíblico que dijo el pastor o el predicador y del mensaje? ¿Cuántos? ¿No? Muchas veces se sale de un servicio y, ay, sí, estuvo muy bonito. ¿Y de qué habló? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero estuvo bien bonito, ¿no? Entonces, ¿de qué pasó ahí, no? Pocos vienen muchas veces a recibir el mensaje de quién, el mensaje de Dios, ¿no? De ese Dios viviente, ¿no? Y qué bonito poder recibir su palabra para justamente lo que decíamos anteriormente, seguir siendo transformados. Eso se debe muchas veces a que, como decíamos, la gente acude a los servicios, pero sin el temor de Dios, sin la reverencia que debería haber hacia Él.
Muchos vienen a la mesa también del Señor sin la preparación apropiada, ¿no? Comen y beben su pan y su vino indignamente, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que todo el tiempo estaremos, o vamos y estamos muy bien, ¿no? Algunos estamos aceptos y otros no. No me refiero a eso, sino que vayamos primero habiéndonos apuesto nuevamente a cuentas con Él, porque todos los días, por algo chiquito que hayamos hecho o hayamos mirado mal, ya estamos cometiendo pecado, error, ¿no? Señor, perdóname, ¿no? Esta compañera me saca de quicio, ¿no? Me cuesta, Señor, me cuesta ir a fulana y tal, que tú me estás diciendo que vaya, pero me cuesta por la forma en que habla, etcétera. Entonces, si yo voy y me llega, ¿no? Que yo no esté bien en esa situación que el Señor me está redarguyendo, entonces estoy yendo a la cena del Señor indignamente, porque no estoy yendo con temor y temblor. Nos prepararíamos de manera muy diferente, obviamente, si vamos con esa devoción, ¿no? Señor, yo te amo, yo no quiero ofenderte, yo no quiero ir en contra de tu voluntad, Señor, ¿no? Yo quiero ir a tomar el pan y el vino, pero en esa gracia que tú me has dado cuando me salvaste, etcétera, ¿no? Lo que cada uno, el Espíritu va moviendo nuestro corazón, ¿no? El temor y el temblor nos mantiene deseosos, agradecidos de poder llegar a su presencia por la sangre pura que hemos recibido de nuestro Mesías y que nos ha bañado con su sangre, ¿no? Y esto se refiere, por ejemplo, lo que dice Isaías 8:13, cuando dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo. Pero la gente lo toma como que, ¿cómo voy a tenerle miedo a Dios? Pero no está hablando de miedo, de pánico, de que no, me va a hacer daño, sino pánico a ofenderlo o a que lo que yo vaya a hacer, no por obra, no he elegido no he elegido yo ser salva porque yo hice algo bueno, lo he recibido por gracia. Pero si yo rechazo a mi Señor, ¿no? Como muchas iglesias, no quiero decir nombres, pero muy renombradas, iglesias grandes, ¿cuántos predicadores y pastores han terminado, han salido, han dicho, yo no quiero saber nada del cristianismo, no me llena, dicen, porque no conocieron, no siguieron al Dios bíblico, ¿no? Y a eso se refiere tener temor y temblor. La idea de la condena eterna es difícil de comprender, pero la Biblia nos muestra que el infierno es real, que es un lugar real, donde hay sufrimiento, dolor, tormento, y es lo que debemos decirle a nuestros hermanos que todavía no han llegado a la fe. Es imposible, es importante destacar que Dios no desea que nadie sea condenado. Eso también es importante decirlo, sino que quiere que todos se arrepientan de sus pecados y puedan tener vida eterna. Pero estamos hablando de infierno y de arrepentimiento, de perdón de pecados, de restauración, de resurrección, ¿no? En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Volviendo a Filipenses 2:12-13, dice, por tanto, ¿no? Cuando habla de esta palabra, esta conjunción, por tanto, que en otras versiones, por ejemplo, lo dicen así que, denota indicación, ¿no? Alguna indicación que va a ser algo importante, ¿no? Nos está indicando que viene algo importante. Es como que nos dice, ponga atención a esto, ¿no? Por tanto, así que, y Pablo nos empieza ya a hablar, ¿no? Siempre que habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino más aún en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación. Pero no por gracia, no está, perdón, no está hablando de que vayamos a decir, bueno, yo voy a hacer esto para mantener mi salvación, ¿no? No está hablando de eso, sino está hablando de mantener esa relación con nuestro Señor de manera real, veraz, ¿no? Real, veraz, ¿no? Adorándolo como Él se merece, como debe ser, ¿no? A veces se confunde la soberanía, por ejemplo, de Dios contraponiéndola con la responsabilidad y el esfuerzo del hombre, ¿no? Diciendo, bueno, pues si Dios es soberano y Él hace lo que quiere, entonces mi esfuerzo no cambia nada y no tengo que forzarme, haga lo que haga. Dios me cambiará si Él quiere y si no, no.
Sin embargo, este versículo es muy claro, ¿no? Cuando nos dice, nos indica que tenemos que ocuparnos con temor y temblor justamente porque Dios nos da el poder, ¿no? Como decíamos anteriormente. Él ya nos dio el poder y nos da tanto el querer como el hacer. La soberanía de Dios es fundamento para hacerlo, no para desentenderlos de tal tarea, al contrario, porque sabemos que caminamos de su mano, que Él está a nuestro favor, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar. Él está siempre a nuestro favor. Es lo que nos da la confianza de que la meta es posible y debe encender el deseo de seguir en vez de frenarlo. Es maravilloso ver, por ejemplo, contemplar, ¿no? Y quedarnos con un momento contemplar o reflexionar o meditar, como decía el pastor Juan, meditar la palabra, quedarnos un rato, ¿no? Como la misma palabra nos dice, rumiarla, ¿no? Cuantas veces sean necesarias. Y esta parte, ¿no? De que el versículo 13 es importante, ¿no? Insistir, ¿qué confianza podemos tener si sabemos que el Señor mismo pone en nosotros el querer como el hacer? Entonces, no es imposible responder a su amor, responder a su señorío. No es imposible, porque Él nos lo dice, ¿no? Yo pongo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad, porque a mí me place darte, porque te amo, ¿no? Él se complace en hacernos el bien y se deleita en compartir su gloria con nosotros. Por eso sabemos que es un Dios de verdad, es el único Dios de verdad. Cuando somos conscientes de ese final glorioso que nos espera, ¿no? Podemos quizá muchas veces, y es verdad, ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí misma, digo, a veces, ay, ¿de qué me sirve seguir en esta vida, Señor? Ya llévame, ¿no? Cuando tienes muchos conflictos, situaciones que cuestan, ¿no? Pero no podemos menospreciar el aquí y el ahora porque el Señor nos ha traído con un propósito y cada conocimiento que tenemos que Él tenemos que compartirlo, ¿no? No es para que no nos quedemos nosotros, es para compartirlo, ¿no? Entonces, el consejo de Pablo que nos da no puede ser pues más claro, ¿no? También cuando dice que seamos intencionales, ¿no? Cuando dice ocúpense, tenemos que ser intencionales, dedicar esfuerzo, tiempo a nuestra salvación. ¿De qué manera? Pues no hay otra, con la palabra de Dios, ¿no? Es así como va nuestra relación con Dios, va a mejorar, va a crecer, va a ser cada día más unida, ¿no? Vamos a tener esa comunión con el Espíritu Santo que tanto deseamos y que el Señor desea, ¿no? Qué hermoso que Él desee eso, ¿no? Dejar que su palabra, su amor y su presencia moldee nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a ser más parecidos a Él, que es lo que Dios Padre quiere, ¿no? Esto nos lleva a amar también más a los demás, ¿no? A quitar de nosotros aquello que no nos sirve, que el Señor sabe que no nos sirve, que son defectos, errores, ¿no? Aquí entre nos, por ejemplo, les cuento que en Perú 3 días para el de mujeres, Dios mediante, que sea en noviembre, la rectora pues ya está escogiendo sus equipos, ¿no? Y dentro de sus equipos ya me ha dado a mí, por ejemplo, el ser G de cocina. Y estábamos tratando, ¿no? De reunirnos con el equipo, que bueno, ahorita somos 3 nada más, hay pocas mujeres todavía, no hay muchas. Pero una de ellas de mi equipo se adelanta a veces a cosas o da juicios inclusive, ¿no? Lo sentí yo así, me sentí incómoda, ¿no? Me sentí muy incómoda, me fastidié, esa es la palabra, me fastidié. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Porque estaba fastidiada. Tenía que acudir a mi padre, no había otra forma, ¿no? Señor, quítame esto, ¿no? Y si verdaderamente lo que yo estoy viendo está mal, ayúdame a corregirla con amor, ¿no? No hay otra forma. Señor, ayúdame. Y le seguía viniendo, le pedía porque cada vez ella había creado un WhatsApp, ha creado un WhatsApp, hablaba en el WhatsApp, que chicas, pues, miren que es un servicio para el Señor, pero la forma en que lo decía te chocaba, ¿no? Como que tú no querías darle el tiempo a Dios. Hasta que el Señor me dio las palabras y conversé con ella de tal manera que ahora nos vamos a reunir, Dios mediante, el martes,
para poder hablar, ¿no? Como le digo yo, es mejor hablar, muchas veces la escritura podemos entenderla mal, puede, yo de repente he sentido mal lo que tú has dicho, le digo, ¿no? Sí, me dice, tienes razón, y, ¿no? Y como que nos abrimos un poco más, y qué bonita la obra que hace el Señor cuando uno le deja, ¿no? Cuando uno le permite que Él obre, porque Él tiene todo el poder, pero no lo va a hacer sin nuestro consentimiento, no lo va a hacer. ¿Por qué? Dice, yo ya te di las herramientas, hijita, ¿no? ¿Te cuesta? ¿Qué ha dicho su palabra? Que el que al que pide, se le da, ¿no? Entonces pide, hija, pide, ¿no? Pide. Te falta sabiduría, te falta paciencia, te falta tolerancia, pídeme que yo te la voy a dar, ¿no? Entonces, la salvación, cuando hablamos, aquí no significa que hayamos resuelto nuestro destino, como decíamos anteriormente, sino se refiere a ocuparnos de la solución a los problemas, a las situaciones, ¿no? Por eso les ponía un poco este ejemplo, ¿no? Utilizar nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos sujetos a su palabra, sujetos a la mano del Señor que está siempre con nosotros, el que nos da luz, ¿no? En medio de las tinieblas, porque el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos autómatas, no es que seamos robots, no es que el Señor dice, haces y haces, ¿no? Sino que verdaderamente nosotros vamos caminando y cada día vamos en obediencia en la medida que lo amamos más, porque lo conocemos más y lo seguimos, ¿no? O sea, es una secuencia. La obediencia a nuestro Señor viene como consecuencia de todo ese caminar, ¿no? Porque recordemos que el primer pecado del hombre fue la desobediencia, ¿no? Entonces, el ser humano desobedeció. Sí, fue arrebato, fue rebeldía, pero fue un acto de desobediencia. Por eso nos cuesta tanto obedecer, por eso cuesta al ser humano sujetarse a una autoridad, ¿no? Muchas veces queremos sobrepasar a la autoridad o decirle yo puedo hacerlo mejor que tú y muchas veces lo hacemos con el Señor, ¿no? Yo quiero, no quiero quitar el control de las cosas. Ahí es cuando nosotros decimos, bueno, pues ¿hasta cuándo? ¿No? Seguimos padeciendo porque no le estamos dando la autoridad total a Él para que Él obre en nosotros, ¿no? Y es la única forma de transformación a través de Él, ¿no? Necesitamos empezar a ver a Dios no solamente como el amigo, como el maestro, como el Salvador, sino como el Señor, que merece adoración con temor y temblor. Y por ejemplo, esto del temor y temblor lo podemos ver también en 2 Corintios 7:15, ¿no? Que utiliza la misma frase cuando se refiere a Tito al ser alentado por la recepción de los corintios con temor y temblor, ¿no? Es decir, con gran humildad, respeto por su posición como ministros de Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo mismo incluso llegó a la iglesia de Corinto con debilidad, con mucho temor y temblor también, ¿no? Que lo podemos ver en 1 Corintios 2:3, consciente de la gran y asombrosa naturaleza del trabajo en el que él mismo estaba comprometido, ¿no? Entonces, el sentido en el que debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor es doble. Primero, porque, bueno, este verbo en griego traducido, pues, habla de trabajo, ¿no? De trabajar, de hacer, ¿no? Continuamente, ¿no? No es algo que hacemos una vez, sino es algo continuo, para llegar a un buen término, ¿no? Entonces, hacemos esto al buscar activamente la obediencia en el proceso de santificación, ¿no? Porque decíamos, sí, el Señor nos ha hecho santos, pero la santificación es un proceso. Somos santos porque somos separados, ¿no? Para su reino, pero el camino de santificación no termina en la tierra, ¿no? Sino hasta que estemos con Él. Lo cual Pablo explica más adelante, por ejemplo, en el capítulo de Filipenses, en el capítulo 3, en el 13-14, ¿no? Dice que nos esforcemos, prosiguiendo hacia la meta, ¿no? Muy bonita esa metáfora que él hace, ¿no? Y experimentar, pues,
digamos, este tipo de adoración es lo que nos hace verdaderamente esos creyentes, no falsos creyentes, ¿no? Porque estamos yendo sabiendo a quién estamos adorando. Adorando al Dios bíblico, al único Dios verdadero, que el Espíritu Santo nos mueve a amarlo, respetarlo sumamente, y por eso es que le llamamos temblor y temblor, porque no queremos, no existe ya nada, absolutamente nada que queramos más que estar en su presencia. Y esa es una mentalidad de reino, ¿no? Porque queremos vivir eternamente en la presencia de nuestro gran yo soy. Permítanme hacer una oración al final. Oh, bendito Padre eterno, papito lindo, Padre maravilloso. Te alabamos, Señor, por quien tú eres. Te adoramos por quien tú eres, Señor. Amamos tu señorío y caminamos y queremos caminar en tu señorío, Señor, porque sabemos que no existe mejor guía, mejor compañía, mejor destino que tú. Sabemos que tú siempre tienes planes perfectos para nosotros sobre la tierra y luego también en el lugar donde nos lleves, Señor, contigo, en la presencia total contigo, Señor. Por eso tenemos temor y temblor, porque no queremos, Señor, alejarnos de ti. No queremos ni siquiera un minuto que no estés en nuestras vidas, Padre amado. Queremos que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea sujeto a tu palabra y a tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, que nos guía, Señor. Y como dice la palabra, tu palabra de hoy, pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor bendito. Que nos ocupemos diligentemente, Señor, de esto, de este tipo de adoración, en espíritu y en verdad, con temor y temblor, porque te amamos ante todo, te amamos por sobre todas las cosas, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, no, no lo permitas, Señor. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes a utilizar esa autoridad, ese poder tuyo, Señor, para hacer que esta iglesia que tú has formado sea verdaderamente existente en medio del mundo. Que tengamos ese coraje, que no temamos al mundo, sino solo a ti. Porque como dice también tu palabra, ¿qué puede hacernos el hombre? No tenemos que tenerle miedo al que puede hacerle daño al cuerpo, sino al alma, que es a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Tú eres el único digno de adoración, de respeto, de reverencia, de alabanzas, de loa, Señor. Solo tú, Señor. Y es a ti en quien confiamos, porque tú eres el único Dios real. Gracias, Padre. Gracias. Estamos totalmente agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía, Señor. Qué hermoso es levantarnos cada mañana y percibirte, Señor, porque nuestra relación contigo no es un mero sentimiento. Te percibimos, Señor. Te percibimos con nuestra piel, te percibimos con nuestra mente, te percibimos con nuestro espíritu, te percibimos fuera y dentro de nosotros, Señor. Gracias, porque ese es un honor, verdaderamente es un honor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque de una u otra forma tú nos hablas, Señor. Incluso a través de nuestros hermanos, Señor. Qué hermoso poder vivir con ellos en armonía. Gracias, Señor. Bendigo a este grupo, a esta comunidad, a esta iglesia, porque tu palabra dice que dos o más que estén reunidos en ti, alrededor de ti, tú estás en medio de ellos, tú estás aquí, Señor. No importa la distancia, tú estás aquí, porque estamos reunidos en torno a ti. Somos parte de tu iglesia, un conjunto, una porción, un remanente de tu iglesia, Señor. Te amamos, te reverenciamos, Señor, y te pedimos, aprovechamos para pedirte por Israel, por Venezuela, Señor. Alabamos, Señor, tu nombre y amamos lo que tú amas, Señor, y tú amas la paz, tú amas a tu pueblo, tú amas, Señor, aquella iglesia que también está en medio de Israel, en medio de Venezuela, Señor. Te pedimos, Señor, que toda acción del enemigo sea cancelada, Señor.
que hayan cielos abiertos siempre, Señor, para que seas tú mostrándole al mundo que eres más grande que el que gobierna el mundo. Y es a ti en quien confiamos, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, que tengan una noche maravillosa, un fin de semana, Señor, contigo, con su familia, Señor. Que sea un tiempo, Señor, en donde tú nos hables como tú quieras, muévete como tú quieras, Señor. Porque tú eres el que tiene el trono y queremos, Señor, ponernos de rodillas delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan buenas noches, mis queridos hermanos. Un abrazo fuerte. Cuídense un montón. Bendiciones. Gracias, Rocío. De Gracias, Rocío. nada, Buenas noches. Que de Dios nada.